Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de día de reposo, una enseñanza más de viernes. Todos los viernes iniciamos la, mm, con la intención de conectarnos con Dios, con la intención de reflexionar, de aprender de cuál es digamos, su voluntad, ¿no? Creo que llevamos mucho tiempo eh, indagando en la escritura, indagando verso a verso, y espero que ustedes estén realmente conectados con nosotros. Los salmos son siempre los viernes y hoy vamos con el Salmo 128. Estamos muy próximos a terminar el libro de los Salmos, que ha sido uno de los más largos, pues sin duda es el más largo de la Biblia, pero también hay capítulos muy largos como fue el Salmo 119, y al acercarnos ya como al final, empieza uno a hacer como ese análisis, esa revisión de lo que ha sido todo ese estudio, no solamente los salmos, sino de la Biblia entera. Para los que no lo sepan, es el último libro que nos falta por estudiar, es el último que nos falta digamos, revisar, y estamos a un pelín de terminar. Entonces es como llegar a ese logro de haber hecho un verso a verso de toda la Biblia. Es una bendición. Es una bendición que lo podamos haber compartido así con ustedes. Así que sin extenderme más, simplemente quería como dejar esa sensación que tengo ahorita de, uy, ya estamos terminando el libro. Y aunque del 128 al cierre libre todavía faltan varias semanas, sin duda, en comparación de todos los años ya que llevamos haciendo un verso a verso de la Biblia, pues no es nada, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor nos dé sabiduría. Padre Celestial, enséñanos tu palabra, guíanos, instruyenos y permítenos acercarnos a ti, Señor, en verdad queremos hacerlo. Con palabras, con pensamientos, con hechos que den gloria a tu nombre, que, que te agraden, Señor. Enséñanos a transmitir tu palabra en verdad, Señor, y a entenderla en el corazón de tal manera que nos dé sabiduría y que nos acerque a ti. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer lectura del capítulo 128 de la Biblia. Dice así el capítulo. Bendito todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bendito serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Te bendiga Yahweh desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Este salmo es uno de los um, que son cortos y hacen parte de un mismo, ¿cómo se diría? Una misma colección, que son los cánticos graduales. ¿Sí se acuerdan de qué trata un cántico gradual? Que no sé, nos explicó Camilo. Perdón. ¿Un cántico de qué? De ascensión, ¿sí? Que cuando el pueblo subía a Jerusalén. Y son cánticos que pues tiene una relación como en ese sentido. Muy probablemente es la interpretación que se da del significado de cántico gradual, o que se cantaban quizás los sacerdotes en las gradas subiendo al templo. Bueno, independientemente como sea, hace parte de una colección, ¿cierto?, de cánticos particulares que ya los estamos terminando. Y bueno, aquí es un cántico muy bonito porque ¿qué tiene que ver este salmo? ¿De qué habló? De la familia. De la familia. Hoy vamos a hablar de la familia. Vamos con el verso a verso, ¿no? Bendito todo aquel que teme a Yahweh y que anda en sus caminos. Arranca con una bendición, una bienaventuranza, un dichoso, es una de las palabras más, a ver, que tiene una promesa. Es muy hermosa, es una palabra que te dice a ti, eres afortunado, sí, ¿no? Hay una condicional siempre. Dichosos, benditos, los que temen a Yahweh y que andan en sus caminos. Y este es como esas palabras que uno quiere decirle a los hijos como con gran consejo. Sabes que yo sé lo que tú necesitas. ¿Sabes qué necesitas? Temer a Yahweh. Te va a ir bien en la vida. Te va a ir bien.
Y aunque pienses que te está yendo mal, te está yendo bien. Y aunque las cosas estén difíciles, también te está yendo bien. Porque todo eso que a veces son dificultades y obstáculos no es más que el Señor sosteniéndonos y enseñándonos cosas y acercándonos a Él y aprendiendo nosotros a depender de Él. Y bueno, son muchas cosas. Pero si no tememos al Señor, todo eso se convierte realmente en un desaire y en un desánimo y en una frustración y en una soledad y en un abandono tenaz. Pero bendito el que teme a Yahweh. Bendito. Nunca lo olvides, hijo. Bendito siempre que temas al Señor. Te va a ir bien. Donde quiera que estés. En cualquier momento de tu vida. Joshua, bendito eres. Muy afortunado, dijo, si temas al Señor y andas en sus caminos. Ese debería ser el mayor consejo que un padre debería dar a sus hijos. O en lo que debería más trabajar en su vida para decirle a sus hijos. A veces enfatizamos muchos asuntos o digamos algunos asuntos más bien en la vida de nuestros hijos y desestimamos este. Y este es el que más deberíamos reforzar. Y yo siento que es en el que más me reforzaron mis padres a mí. El temor del Señor. Y siento que me salvaron la vida con eso. Eso que hicieron mis papás, a su manera, como sea, pero de mis recuerdos de infante, de niños, eh, en mi casa, fue ese inculcar el conocimiento del Señor. Me salvó la vida porque me encaminó, me encarriló en una senda que, que siento que es sin duda lo mejor que me ha sucedido en la vida. Uno de repente no hace una buena reflexión de su historia, ¿no? Es difícil ver la vida de uno y pasan muchas cosas buenas, muchas malas, pero sin duda cuando hago el balance yo digo, lo que hicieron mis papás al haberme encaminado en las cosas de Dios es sin duda la cosa más importante que me pudo haber pasado jamás. Si no hubiese pasado ese evento, no sé, quizás el Señor me habría enseñado sus caminos de otra manera, o con otras personas, en otra manera, no sé. Pero agradezco profundamente a mis papás que me hayan dado el conocimiento del Señor. Ahora yo estoy en la misma posición, ahora yo soy el que, hijos, vamos a orar, dispónganse, juiciosos, temor del Señor, ojo, no te olvides, adelante, 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 métele ganas, acércate a Dios. Ahora yo soy el que está en esas y lo hago porque ahora tengo el conocimiento de que funciona. Bendito, yo me siento tan afortunado en mi vida, de verdad que sí. Siento que Dios está conmigo siempre y es algo en lo que me siento bendecido. Porque en cualquier situación, por difícil que sea, siempre como que no siento a Dios alejado de mí, sino más bien cercano, constante, cercano, amoroso. Y yo quisiera eso para mis hijos, pero hay una condición para que esto pase así. ¿Cuál es? Pues que ellos teman al Señor, que ellos sean los que se esfuercen en andar en sus caminos. Que las palabras de este papá no se las lleve el viento, ¿cierto? Y algún día, en algún momento, eso es como una semilla que uno lanza, pues no hay que afanarse, ella da su fruto en su momento. Eh, Cuando comas el trabajo de tus manos, bendito serás y te hará bien. ¿Sabes qué? Si tú temes al Señor, en lo que tú hagas, en tus negocios, en tus decisiones, digamos, laborales, de trabajo, en lo que ejecutes, ¿sabes cómo te va a ir? Bien. ¿Por qué te va a ir bien? Porque una persona que teme al Señor, ¿cómo hace las cosas? Bien. ¿No tiene un sentido lógico? Cuando tú temes al Señor, tú no haces negocios torcidos. No eres un perezoso. Te esfuerzas. Eres sabio. Tomas decisiones con inteligencia. Te guías por lo correcto, por el Espíritu del Señor. Eres una persona temerosa de Dios. No anda en torcidos. No anda engañando a otros. No busca el dinero mal habido. Sabe invertir su dinero. No presta su dinero a la avaricia ni a la usura. Una persona que teme al Señor cuida de los demás. Con su dinero cuida a sus padres, cuida a sus hermanos, cuida a su esposa. O sea, es una persona que se convierte
con poco o con mucho dinero, sin importar, se convierte en ¿qué? Un árbol que tiene algo para aportar. Así que cuando comas de tus manos, de tu trabajo, bendito serás y te irá bien. ¿Cuándo? ¿Cuál es la premisa? Cuando temas al Señor y andes en sus caminos. Solo con esas dos condiciones, parecen fáciles. Temer al Señor y andar en sus caminos. ¿Qué es andar en los caminos del Señor? Obedecer su palabra. Entonces, primer promesa. Bueno, sí. Primer promesa práctica. ¿Cuál es? Te irá bien en tu trabajo. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esto lo compara como cuando uno tiene una huerta en la casa, ¿cierto? ¿Y dónde la tiene uno generalmente? Pues a la mano. Entonces dices como si floreciera aquí una vid, unas uvas. Tú abres la ventana, pan, agarras las uvas que te dan al frente de la casa. ¿Cómo se siente uno cuando algo le da ahí al frentecito de la casa? Afortunado. No tienes que ir a buscarlo, no tienes que luchar para conseguirlo, lo tienes ahí. Es como un manantial que brota de tu misma casa, ¿cierto? Y dice, si tú temes al Señor, tu esposa será como el fruto que tienes frente a tu casa, ¿no? Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Está hablando exactamente de lo mismo. La vid y los olivos, ¿qué representan? Pues fruto, un fruto muy preciado. La vid se hace delicioso vino, y con el olivo se preparan el aceite. Dice, tu esposa y tus hijos serán como un huerto que está dando del fruto más excelente. Si temes al Señor y andas en sus mandamientos, tu esposa será como eso para ti. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tienes una vid que da fruto frente a tu casa, pues que no tienes que ir a buscar otra, porque ya tienes una que produce. Y es importante. Una persona que no teme al Señor generalmente escoge mal, porque se deja guiar por los ojos. Si nosotros temiendo al Señor muchas veces escogemos mal por el afán de escoger, por la codicia en nuestros ojos, por el deseo, y nos podemos llevar no una vid frente a la casa, sino una maleza terrible que no puedes quitar. Pasa eso, y no por una mujer. A veces las mujeres les pasa la misma situación con hombres, donde escogemos mal pensando que será algo muy hermoso que va a dar fruto, y de repente te das cuenta que es algo que no te da fruto, que no te aporta, que no te da vida, que te produce más bien algo que te gustaría que quisieras desecharlo, ¿cierto? Las decisiones amorosas son muy difíciles, pero una persona que teme al Señor y que anda en sus caminos puede llegar a ser muy afortunado con la esposa que tenga. ¿Sabes por qué? Porque va a escoger bien, porque se va a dejar guiar en el Señor para eso, porque no se va a afanar por el deseo lujurioso, por el deseo, bueno, hoy en día es tan accesible todo lo que tiene que ver con las relaciones amorosas, como tan fácil, tan básico, que, que la gente pues pierde la vida en eso, ¿no? Y cualquiera nos puede pasar, pero cuando tenemos temor del Señor y lo ponemos por delante, el Señor nos puede organizar la vida de una manera muy importante. Estamos hablando de la familia, ¿no? Primero, ¿qué tienes que hacer en tu vida? Trabajar. Esta es la señal de sordomudos: para trabajar, esforzarnos, para trabajar. Trabajemos. Y entonces vas a poder ofrecerle a tu esposa por lo menos esa casa, esa donde ella pueda dar de su fruto, delicioso fruto de la vid. Eh, Puedes obtenerlo, pero tú tienes que aportar primero. Aquí vemos un orden quizás indirecto, pero también directo, de cómo un hogar se fortalece, cómo debe fundamentarse un hogar. Tú teme al Señor, guarda sus mandamientos, entonces te va bien, puedes prosperar, tu esposa va a estar feliz contigo, y tus hijos van a ser como olivos alrededor de la mesa. O sea, va a ser como sentirse uno tan afortunado de que esos hijos se están convirtiendo, están transformándose en algo también muy grato. No vas a tener este problema
Ojo, esto no significa que Dios me dijo esto y entonces es imposible que yo tenga hijos, digamos, desobedientes o rebeldes, o imposible que tenga una mujer complicada, no. Pero sí está diciendo que si hablamos de probabilidades, si tú haces lo correcto, créeme que en la vida te va a ir bien, generalmente. Otra cosa es que el Señor, en su soberana voluntad, pues permita que nos pasen situaciones complicadas. Y además, pues también hay que pensar que simplemente todos somos diferentes. Y cada esposa, cada hijo es una situación diferente. Podemos tener un hogar de mucho respeto, mucho temor al Señor, pero pues si un hijo, una persona no quiere acercarse a Dios, eso no es de obligaciones, es lo que cada persona logra realmente entender y acercarse al Señor. Pero sí que sí, es mucho más probable, tiene mucho más sentido, tiene el potencial, un hogar, pues que se esfuerza en eso, ¿no? Un hogar que inculca el temor de Dios. Obvio, si yo a mis hijos desde pequeños les enseño a ser personas de bien, correctas, a buscar del Señor, si los educo, si los disciplino, etcétera, pues es muy probable, hablemos de probabilidades, hoy en día todo se contabiliza, es mucho más probable pues de que ellos sigan ese camino. Ahora, que alguno de ellos desee no hacerlo, también por probabilidad, pues también es una cosa que pasa, es de lo más común. Pero sin duda también sé que incluso ese hijo que le cuesta acercarse a Dios, todo eso que tú le has enseñado, transmitido con ejemplo, con palabras, con devoción, eso es algo que aquí pesa mucho. Así que no nos afanemos tanto en, en si ellos van a ser buenos o malos hijos, ¿no? Tú esfuérzate en ser un buen padre. Ya. A veces nos asustamos mucho, ¿será que se va a apartar de Dios? Tranquilo, eso ya es asunto de él y con Dios y es su propio camino. Pero tú haz todo lo posible por tener esos olivos en tu mesa, esa vid en tu casa, por hacer lo correcto para que todo ande más que bien, ¿no? He aquí que así será bendito el hombre que teme a Yahweh. Así seremos benditos. Cuando tú ves a una persona que tiene su hogar en orden, es una gran señal. ¿De qué? De que Dios está con él. Ahora, que tenga el hogar en desorden no necesariamente significa que Dios lo ha abandonado. Pues sí significa que han pasado muchas cosas. ¿Y qué deberíamos hacer cuando pasa eso? No juzgar de ninguna manera. Deberíamos compadecernos. Tener un hogar disfuncional es durísimo. Es tener, es equivalente a estar preso, a tener una enfermedad. Es así. ¿Por qué? Porque todos los días tienes un peso inmenso, muchas veces inmanejable, ¿cierto? Por decisiones del pasado, muchas del presente, por lo que sea. Pero cuando desde pequeño te esfuerzas por temer al Señor, es que las decisiones, una tras otra, no las vas tomando a la ligera. ¿Por qué vas a hacer eso? No sé, porque me gusta. Ojo, piénsalo mejor. No debe ser porque me gusta. ¿Qué sentido tiene más allá del gusto, ¿no? ¿Qué te impulsa, qué te enseña, qué te transmite? Y vas a tomar una mejor decisión. Así que cuando tememos al Señor y tenemos sus caminos como la guía, pues vamos a tomar buenas decisiones. ¿Y qué pasa cuando tomas buenas decisiones? Tienes buenos resultados. Y con buenos resultados, ¿qué tenemos? Felicidad. Esa es la verdad. Generalmente, no falta el que por estar todo también se siente mal. Porque pues humanamente somos complicados. Pero en general, pues eso nos da satisfacción. Qué bonito es llegar a casa y ver a tu esposa y no tener que pelear con ella. Hay lugares donde no, donde llegas y qué pereza porque voy a tener que pelear. Por la razón que sea. Qué bonito es llegar a casa y saber que tus hijos están en orden. Que no tienes que estar pensando, oye, ¿qué pasó con el muchacho? Que no, que otra vez se fue o no, que otra vez están consumiendo, ¿no? Que llamaron a la policía. Terrible, ¿no? Es doloroso, porque uno ama a su familia, porque uno, bien o mal, hace lo posible por educarlos, por acercarlos a Dios, pero debe hacerle a uno pensar, ¿cómo hice mi trabajo con este hijo? ¿Qué pasa? ¿No? Y cuando le toca el momento de reflexionar sobre eso, uno, más allá de echarse látigo, es hubiera sabido esto antes, hubiese tomado
mejor esta decisión, hubiese. Entonces, siempre que hay un presente, siempre que a uno le han tocado cosas difíciles, se convierte uno en un instrumento para otros, para otros. De repente a uno no le tocó, no la pudo hacer, no pasa nada. Que otro de pronto sí. Hoy veía un video muy lindo, pues me pareció muy lindo, un niño con cáncer y su papá lo estaba grabando. O sea, estaba haciendo un video y lo estaba grabando. Y le decía al papá, ¿por qué Dios te permitió el cáncer? Un niño pequeño, por ahí de unos 8 años. Ya bien, pues ya con sus quimios y todo. Y le dice, ¿por qué Dios te permitió ese cáncer? ¿No estás molesto con Dios? Y el niño le decía, no, papá, en absoluto no. Pero mira, te ha hecho sufrir mucho. ¿No estás en serio molesto con Dios? Y él decía, no. ¿Por qué? Porque Dios me escogió a mí. ¿Cómo así que te escogió? Pues me escogió para tener cáncer. ¿Y eso por qué te alegra? Porque me escogió a mí y no a mi hermana. Ah, miren la perspectiva de este niño me impresionó. Yo estoy feliz, no estoy molesto con Dios, porque Él me escogió a mí para llevar una enfermedad y no se la puso a mi hermana. Él decía, en otras palabras, no podría soportar que mi hermana tuviera cáncer. Y por eso Dios me... O sea, Él vio en sus problemas, en lo que todo el mundo decía, pero Dios, ¿por qué es tan malo con mi pequeño? Pensaría uno. ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué le hizo eso a mi hijo? Este hijo decía, no papá, Dios me escogió. ¿Y por qué? Y el niño decía, porque soy especial para Él. Y si ese es especial para Él, ¿por qué te dio este cáncer? Pues para que no lo llevara mi hermana u otra persona, dijo así. Tremendo. La sabiduría de ese niño, no sé si es un video armado, si le dijeron, sí, de las cosas que el niño escucha en el consuelo que dan otras personas. Independientemente, es lo que para el niño le trabajaba aquí en la mente, lo que él ya había construido, de lo que era vivir una enfermedad muy dura, tempranamente y seguramente a morir. Y el papá lloraba viéndolo en sus respuestas. Y cuando tú piensas así, es que todo cobra sentido. ¿Cómo así? Pero ¿y para qué buscar tanto a Dios? ¿A usted cómo le ha ido, no? ¿No? Con sus hijos, con su familia. Pues sí, ha sido difícil, pero me escogió a mí para eso. Fue mi vida, es mi camino. ¿Y para qué? Pues para enseñar a otros entonces. Para que mis hijos entonces me vean a mí y aprendan de eso y no sigan lo que vieron mal. Para que, o sea, cuando uno es útil, uno dice es que nada fue en vano. Nada ha sido en vano, nada. Los divorcios, los conflictos, las cárceles, que a uno le ha tocado, los tiestazos, los accidentes. Uno dice, uy, pero ¿para qué el Señor me permitió que, no sé, que esta máquina me cortara una mano? Pues no lo sufras tanto. Agradece que estás bien y que eso puede ser una enseñanza para alguien más. Entonces, cuando te cambian la manera de pensar, eso es algo de mucha virtud. Y es algo en lo que debemos aprender a hacer para nosotros y para los demás. Hay gente que está no sé, como tan encerrada en sus problemas, como tan en el fondo, que, pobrecito, pues un problema no muy grande. Pero uno escoge estar en la cueva de la desolación. O podemos pararnos sobre la cueva y mirar más allá. La cueva no se va a quitar. Tienes es que mirar dónde te pones. Y eso es la fortuna de los que tememos al Señor. No que no haya problemas, sino que el Señor nos ayudará. Él enderezará nuestros caminos. Quiere decir que van a estar torcidos en algún momento. Que se pueden torcer. Pero tienes la salvedad de que si tú te enderezas, que si tú te encaminas, la vida te la construye. ¿Sí? Así que dice aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Te bendiga el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Te bendiga el Señor desde Sión. Bueno, para el tiempo en que esto estuvo escrito, se cantaba. ¿Qué había en ese momento? El templo. Esta es una bendición sacerdotal. Te bendiga el Señor desde su morada, ¿cierto? Y haciendo referencia directamente al templo. Y veas el bien de Jerusalén. ¿Por qué veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida? Pues porque es tu país. Es como decir, te bendiga el Señor desde los cielos
y veas a Colombia restaurada o veas el bien de tu país. O sea, es una invitación a que no solamente tengas bien tu hogar, sino tu nación, este, veas el bien de tu propia nación en la que vives. Obviamente esto tiene una gran relevancia porque estamos hablando de Jerusalén, de la tierra escogida, pero sin duda cuando lo extendemos por extensión, cuando esto lo interpretamos por extensión, está hablando donde vives. ¿De qué me sirve que Jerusalén esté perfectamente si mi país está en un caos? O sea, a mí personalmente, ¿no? Lo que sirve es que donde yo vivo, en mi ciudad, en mi lugar, pues haya paz y yo pueda ver a mi nación fructificar y crecer. Así que el Señor desde su morada te bendiga y veas el bien de tu país. Pero también veamos la otra parte y es acerca de Jerusalén. Te bendiga el Señor desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y claro que ese es nuestro anhelo. Que veamos el bien de Jerusalén. Esa tierra está llena de dificultades. Muchos, muchas dificultades. A veces tenemos solamente una visión de turistas. ¿Qué pensamos de Jerusalén? Pues tú ves bien en el pensamiento y esos son estereotipos. Obviamente haría falta que viviésemos allá para entender un poco más lo que significa, pero el estereotipo de nosotros es muy digamos, superficial, religioso, eh, turístico, y no diferenciamos la mezquita, de la cúpula de la roca, no la diferenciamos de Jerusalén. Y son situaciones, son religiones, son contextos que son demasiado opuestos en lo que a la Biblia se corresponde. Y sin embargo, en el imaginario común, todo es una sola cosa, porque es lo que actualmente es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad del mundo. Es, es patrimonio, si no estoy mal, de la humanidad y se cuenta como prácticamente si fuese un país independiente. Está en tantos conflictos que uno dice, ah, quisiera ver qué hubiese paz allá. Pero no una paz de tú allá y yo acá y no nos matemos, sino la paz de la que la escritura habla, ¿cuál es? La restauración. Hay un asunto complicado que aprovecho para mencionar aquí, es el tema de que a veces le damos más importancia a los lugares que al pueblo mismo. No tiene ningún propósito Jerusalén si Israel no se conduce. No hay templo actualmente. Es un lugar que el Señor abandonó. No está su morada allí. Y eso tiene que hacernos reflexionar. Porque estamos, o el pueblo de Israel y sus vecinos se están matando por un terreno en el cual hoy en día no está el Señor. Y se están matando literalmente de una manera desastrosa, horrible, 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 horrible. Están haciendo un concurso del que mate más civiles, al parecer, entre esos dos pueblos, Israel y sus vecinos. Es algo muy lamentable, lamentable, fuera de toda la verdad bíblica, de todo mandamiento. Y sin embargo, se están reclamando ese terreno. Y yo digo, pero es que acaso el Señor no es generoso, que tiene un mundo lleno de territorios, hermosos todos, cualquiera, el que usted escoja, es precioso. Para que nos matemos de una manera tan terrible. Ay, eso me da mucha tristeza, me duele cuando ves esos videos de niños quemándose en casas en Gaza y recuerdas lo que hicieron ellos en la masacre de octubre. Uno dice, pues, ¿quién es mejor realmente? Y duele, duele. A mí me duele muy profundo, la verdad, que nosotros ni siquiera sepamos qué pensar al respecto. Pero si tememos al Señor y guardamos sus caminos, que el Señor tenga misericordia y nos bendiga pudiendo ver
Dios permita que podamos ver que realmente Jerusalén e Israel sea un país ejemplo en lo que a la Torá se refiere, en lo que a la justicia se refiere, en lo que al bien se refiere, y por lo tanto pueda haber paz. De lo contrario, son solamente alianzas humanas, son susceptibles a los cambios y al tiempo, son momentáneas. Que tú tengas mucha fortaleza y por eso nadie te haga nada no significa que haya paz, significa que te tienen miedo. Y de eso no se trata. Lo que debe hacer Jerusalén, Israel y todas las profecías bíblicas acerca de nuestro pueblo es impartir justicia. El conocimiento, la ley vendrá de Jerusalén. El conocimiento del Señor, no otra cosa. Mientras eso no acontezca y nosotros sigamos pensando en Jerusalén de una manera tan, ¿cómo se llama esto? Como nostálgica, nos distorsiona la realidad del presente. Tenemos que orar realmente, no por un territorio, por sus pueblos, por sus pueblos, por sus pueblos, porque ellos son los que hacen el territorio, no el territorio en sí, mucho menos cuando Jerusalén no tiene el templo del Señor, ni el arca. ¿Hace cuánto Yeshua nos dijo, viene la hora en que no adoraréis aquí ni en Jerusalén, ni en el monte, ni allá? Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en todo lugar. Y no hemos entendido al parecer eso. Y seguimos con mucha nostalgia pensando, por lo tanto, de una manera fuera de contexto. Y eso no debería hacernos sentir bien, sino mal. Porque significa que aún después de tanto malinterpretamos la escritura. Y entonces juzgamos mal los asuntos. ¿Qué deberíamos estar haciendo hoy en día? Orando, orando, orando por esa región. Que el Señor se compadezca y no gane el más fuerte. Que el Señor se compadezca y Él, con su luz, venza las tinieblas que hay y haga lo que tenga que hacer. A mí me duele, de verdad, en el fondo de mi ser, lo que está pasando allá. Y que hoy en día Israel nuevamente está en boca del mundo de una manera negativa. Se ha hecho abominable al mundo una vez más. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Que el Señor tenga misericordia. Es que nosotros somos tan simples a veces, de verdad. Hace falta simplemente ver de aquí a unos meses, años, pero pocos. Y todo lo que está pasando va a llegar a las puertas y golpeará las consecuencias de todo lo que está pasando hoy. Las consecuencias de lo que está pasando hoy no son buenas para nadie. No es que está ganando Israel, no, espere, calmémonos y pensemos en lo que está pasando. No es quién es más fuerte, sino quién está escribiendo más letras en rojo en sus libros. ¿Quién tiene más culpas? ¿Por qué responderle al Altísimo? Yeshua nos dejó muy en claro, orad por vuestros enemigos. ¿Y de quién lo estaba diciendo prácticamente? Samaritanos, romanos. ¿De los romanos? ¿De los romanos? ¿Qué hacían ellos? Tenían el control completo y el Señor decía, no, no, no se alegren del mal de Roma. Oren por ellos. Oren por sus enemigos. Oren por sus enemigos. Y créame, Roma hizo cosas terribles en Israel y en Jerusalén. Sin embargo, Él nos dijo que orásemos por ellos. Y cuando lo mataban, Él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy en día nosotros sentimos que es muy afortunado el comentario de que así debe, lo que está pasando debe ser. No, lamento mucho, pero no tiene sustento bíblico. Y si seguimos distorsionando la escritura para poder justificar lo que está pasando hoy en día, no hemos conocido al Señor. No podemos diferenciar la mano derecha a la izquierda todavía. La tradición,
el pensamiento, los estereotipos nos van a seguir alejando tanto del Señor y nos vamos a sentir tan orgullosos de pensar que estamos cerca, que como siempre he dicho muchas veces, muchos mataron al Señor pensando que estaban haciendo lo correcto. Créanme, estaban seguros, se sentían dichosos de dar muerte al Señor porque lo consideraban un blasfemo, un enemigo público. Y lo mataron y aplaudían entre ellos. Ah, no es la aprobación de todos lo que debe hacernos saber si estamos bien o mal. Es la aprobación del camino del Señor. Pues aquí decía, el que teme al Señor y anda en su camino, a Él, al que anda en su camino, no el que se ciña al mundo. No habrían matado a los profetas. Ellos no pudieron ceñirse a lo que el mundo pensaba que era lo correcto. Hasta que nosotros no veamos un fruto diferente al que los profetas vieron, ¿por qué pensamos entonces que Israel va a tener un destino diferente? ¿En serio? ¿Has visto acaso que Israel es diferente a la de la época de los profetas? ¿Por qué entonces no vemos? ¿Qué nos impide ver? Esto siempre me pesa mucho porque sin duda, ¿quién soy yo entonces? ¿Qué tipo de creyente, de cristiano, de conocedor del Señor soy? Si no levanto mi voz en contra de la injusticia y simplemente me callo porque es Israel. ¿En serio? Yo no puedo con eso. A mí lo siento mucho. Muchas predicaciones he usado para decir, no te ciñas a lo que tus líderes, pastores, comunidades te dicen. No, lee la Biblia. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en Colombia tienes una barra inmensa de gente que adora y escucha y es adoctrinada por la corriente de, no sé, de Petro, otra manada, por la de Uribe, otra manada, por cada líder. Y créeme, está la de Netanyahu, y está la manada de Donald Trump, y está la manada de cada líder. Cada líder tiene un gran peso de comunidad que le dice cómo pensar, en la que se siente muy a gusto y piensas conforme a eso. Y encuentras, si tú buscas de eso, cualquier cantidad de justificaciones sobre sus líderes, que te llega a ti a hacer pensar, oiga, está interesante lo que dicen, lo escuchas, y si de acaso te rapan, y ahora tú ya eres de derecha, y ahora ya eres de izquierda, y ahora defiendes a Netanyahu, y ahora lo condenas, y ahora amas a Trump, y ahora él es el, no sé, es así. ¿Y dónde está el pensamiento crítico? ¿Y dónde está tu libertad para pensar? Ha sido captada y no te has dado cuenta. Es muy importante que si leemos la Biblia es para que seamos libres y tengamos la capacidad de pensar libremente y no nos avergoncemos y no sintamos la necesidad de pensar como otros nos dicen que debemos pensar. Tampoco bajo los miedos que tenemos al pensar. Nos da miedo pensar, nos da miedo pensar diferente porque de pronto no. Si se ciñe conforme a la verdad, dice el man, es que estoy leyendo Isaías y cuando me pongo a leer yo digo, pero es que dile a este pueblo que si no hablan conforme a la ley y conforme al mandamiento, no les ha amanecido y Asiria viene contra ellos. Uy, está hablando de su país, está hablando de su país, que si no hablan conforme a la ley del mandamiento es porque no saben nada. Y está hablando de los líderes. Y nosotros a los líderes de ahora les decimos, muy bien, están matando lo más de lindo. Eso a mí me da una vergüenza terrible. Y encuentran los canales de YouTube. Y yo tengo Instagram y todos los canales hebreos que sigo, todos dicen, vean cómo Hamas es lo que está matando. Y muestran un video donde mataron a la gente. Y sí, yo le creo. ¿Y el resto? ¿Y el resto de videos por qué nos publican? Donde mandaron un bombazo a una familia recogiendo agua. Les mandaron una bomba a una señora y 2 niños corriendo. Una bomba. Yo digo, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué no lo publicaron también? ¿Por qué no hay una autocrítica? ¿Sabe por qué? ¿Qué hace la autocrítica? Nos trae arrepentimiento. Pero cuando no hay autocrítica, no hay arrepentimiento y por lo tanto, ¿sabe qué pasa con eso? La ira del Señor sube. Así que
Si yo no puedo decirle a mi hermano, oye, arrepiéntete, mira bien las cosas, abre los ojos. La escritura dice ojo por ojo, una cosa por otra equivalente. No 3.000 por 60.000. No tiene sentido. No es bíblico, entiéndelo ya. No es bíblico, no lo puedes sustentar más. No puedes comparar al malvado con cualquier civil, niño recién nacido o el que sea, porque son bestias humanas. No, porque ellos mismos dicen así de ti. Y es una lucha a muerte terrible que yo digo, pues ninguno va a ganar. Se van a hacer mucho daño. No podemos comparar a los filisteos de hoy, a los palestinos, con los filisteos de antes. No tiene ningún sentido. No se puede. Ya para el tiempo de Yeshua ya estaban extintos, de hecho. Y los filisteos, los palestinos que hay hoy en día, muchos de ellos son de la misma consanguinidad judía, de los judíos que se quedaron ahí en Palestina desde hace tanto tiempo. Cambiaron de religiones, de pensamientos, de forma de ser, pero es que hay una mezcolanza bíblica tan, tan terrible, que si nosotros los que estudiamos la escritura no nos ponemos a ver al detalle las cosas, ¿quién lo va a hacer? A mí siempre esto me hierve un poquito la sangre, me molesta mucho que seamos tan indolentes, porque el Señor nos ha mirado con amor, pero ahora mismo hay familias que están en serio recogiendo de las basuras, de las casas carbonizadas, el poco de harina que haya quedado carbonizada para ver si se puede hacer con eso un pan y no morir de hambre mañana. Eso no tiene nombre, yo no podría ver a mis hijos en eso. Y si a uno no se duele siquiera por su enemigo, el mensaje de Yeshua es vacío entonces. Yo tengo que orar por mis enemigos. Al malvado, Señor, llévatelo pronto. Pero a los inocentes, a los que ni siquiera saben diferenciar la derecha y la izquierda, ¿por qué han de crecer con odio también por mi pueblo? Y si Israel hubiese levantado la mano y hubiese dicho, nos hicieron mucho daño y merecen la ira nuestra, sí, pero también les vamos a enseñar acerca del perdón y la misericordia. ¿No creen que hubiese hecho eso mucho más que tanta matanza que ha pasado? No saben cuánto daño se ha hecho a la nación por esto. Pero bueno, no es una historia nueva. Esto es un repetir de historias, a ver quién es el más fuerte y quién queda en el mundo como la potencia. Hay tanta arrogancia que de verdad que el Evangelio y la Biblia se ha vuelto un irónico chiste, que el mundo ahora ve con mucho, es darle el crédito a los que detestan al Señor. Es horrible, de verdad, el daño que esto le genera a, pues al conocimiento del Señor, porque ahora el mundo solamente ve dos pueblos fundamentalistas detrás de unos pensamientos fundamentalistas asesinándose, en vez de haber optado por un salgamos adelante juntos, de alguna manera. Es terrible, pero sé una cosa, te bendiga el Señor y veas el bien de Jerusalén. Por eso oremos por el bien de Jerusalén. Oremos para que allí de verdad renazca la nación. De verdad. No me puedes decir de verdad que el Israel de ahora tiene algo que ver con el bíblico, porque más allá de si son descendientes o no habrán, más allá de eso, es que lo que el Señor espera de su pueblo no se está dando allá. Él dijo que si la nación era como las demás, él mismo la sacaría del terreno. Y pues mira las estadísticas, de todo tipo. Es una nación llena de virtudes. De verdad que las tiene. Pero ¿qué pasó en este momento? Lo más probable es que haya una revolución. La misma nación, porque esto no se puede generalizar. Por supuesto que no. Aquí no estoy metiendo a todo Israel, estoy hablando de los líderes. Y está sumamente dividida Israel ahora. Y hay una crisis grande. Lo más probable es que haya una revolución. ¿Y eso qué va a traer? Pues ojalá traiga algo positivo. Pero las revoluciones siempre son sufridas, son muy difíciles.
oremos, oremos, oremos. No para que haya unidad en Israel necesariamente, unidad en que, más bien que para que esta revolución haya un nuevo pensamiento, una nueva manera, en la que ojalá, en la que quizás, por fin, sea Dios el que está por delante y no las armas, no el poder, no la inteligencia, sea Él el que esté por delante. Es que si Israel no va a representar al Señor, ¿qué te hace pensar que sí tiene el derecho sobre la tierra y no otro? Eso es lo que tenemos que pensar. Si seguimos pensando que cualquiera puede ser líder de Israel simplemente porque es judío y entonces tiene todos los derechos, nos equivocamos, pero fatal. No. Si hay un derecho de habitar esa tierra, es un pueblo que conoce a su Dios y conforme a su ley vive, conforme a su ley vive y es luz para el mundo. Si no hay eso, ojo, en el gobierno. Y si piensan que exagero, pues es que no fue solamente por el pecado de la nación, fue por el pecado de Salomón, un rey que el Señor partió la nación, por los líderes. Y si lees todos los libros de Crónicas y Reyes, fue por los líderes que el Señor en gran parte permitió muchos males de la nación, por sus malas decisiones, por haber abandonado al Señor, por no tenerlo en cuenta, por decidir de una manera independiente, por sus alianzas. Y es que en serio vemos algo diferente hoy, porque, porque los ministros y líderes oren en público y hablen hebreo y tengan una mezuzá en su casa, no quiere decir absolutamente nada. Lo único que espera Dios realmente de ellos es que le teman y vean un poco más allá de simplemente quién va a ganar. Ay, ojalá Dios permita, como quisiera que mi pueblo se arrepintiera de sus propios pecados y dejara de mirar tanto el mal de los demás y mirara, mi nación tiene que cambiar. Es que Dios lo rescataría así, vea. No necesita de las grandes armas de Israel. Israel para vencer solo necesita una cosa, arrepentirse. Y que el Señor nos bendiga y podamos ver el bien de Jerusalén. Que así sea. Yo deseo con todo mi corazón que allí haya paz, que haya un lugar donde el Mesías pueda venir. Un pueblo, me preocuparía mucho que viniese hoy el Mesías. ¿Sabe cómo viene el Mesías? Viene como un juez a emitir justicia. ¿Qué pasa si llega a emitir justicia y encuentra una nación de este estilo? Me preocupa mucho. Clamar hoy por el Mesías está difícil, porque la paz que Él viene a traer es haciendo que todos nos unamos a Él en justicia. Y si ni siquiera sabemos definir la justicia, porque anteponemos estereotipos, es muy difícil, es muy difícil. Eh, el capítulo 129, creo que ahí, sí, ahí hablé como una hora de ese tema. Capítulo 129 dice, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puedes decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Yahweh es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. No dijeron los que pasaban, bendición de Yahweh sea sobre ustedes. Les bendecimos en el nombre del Señor. Mucho me angustia desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me angustia desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Y bueno, los enemigos de Israel, ¿no? Este es un asunto que está a lo largo de la Biblia. Y siempre la nación ha sufrido mucho de enemigos pesados, difíciles, duros, hostiles, ¿no? Pensemos en cualquiera, en Egipto, en los egipcios.
los babilonios, los sirios, los asirios, sus hermanos, los moabitas, los amonitas. Todos sus vecinos siempre fueron muy difíciles y de hecho ellos fueron los más complicados enemigos de Israel, ni siquiera los cananeos, porque es que recordemos que Israel fue la que invadió Canaán, no al revés. Israel llega a esa tierra ya habitada por orden del Señor a emitir el juicio del Señor y destruir a estos pueblos. Y allí tuvieron obviamente resistencia y dificultad, pero quienes fueron realmente enemigos de Israel, o sea, a largo plazo, fueron sus vecinos, moabitas, amonitas, madianitas, eh, sirios, asirios, babilonios, es decir, se extendía así como el mismo mapa. Y cuando uno piensa acerca de eso, ¿no? Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Y cuando Israel piensa sobre su propia historia, cuando Israel piensa sobre su propia historia, tiene mucho para contar. Porque, digamos, hasta este punto en que está escrito esto, supongamos que es un salmo de David. No sabemos quién lo escribió. Para este momento, ¿cuál era la historia de Israel? Prácticamente invencible. Prácticamente invencible. Para el tiempo de David. Porque aunque tuvo muchos enemigos, siempre el Señor los libró. Lo que pasa es que hay puntos de inflexión. Y esos no están dentro de este salmo. Porque fue antes de esto. ¿Cuáles son los puntos de inflexión de Israel? Le voy a enumerar un par. La destrucción del templo por los babilonios. El exilio. Y otra más lejana, la destrucción del templo por los romanos, hasta el día de hoy no restaurado. Una dispersión de milenios. ¿Cómo podemos decir no prevalecieron contra mí? Claro que muchos prevalecieron contra Israel, pero para este punto no. ¿Por qué? Porque en la memoria de David hasta este momento Israel se mantuvo una y otra vez pegada de la mano del Señor, cabezona, pero volvía, el Señor lo restauraba. Así que recordemos que esto fue como una acumulación de una copa de ira, ¿no? Hasta que el Señor les dijo por sus profetas, vea, la paciencia ya está aquí a tope. Va a llegar el momento donde enviaré mis ungidos desde lejos y van a arrasar con todo. Mucho me han angustiado, pero no prevalecieron contra mí. ¿Por qué? Dice él, hicieron largo surco sobre mi espalda, ¿no? Yahweh es justo, cortó las coyundas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación. Amén. Porque aquí vemos entonces lo que les digo, históricamente claro, David o quien haya escrito esto ve un pueblo que a pesar de ser muy lastimado por sus enemigos, estaba fuerte. Porque él dice es como si el Señor, cada vez que nos atrapan, cortara esas cadenas y nos liberase, ¿cierto? Yahweh es justo, que corta las coyundas de los impíos y serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación, todos los que aborrecen al pueblo del Señor, claro, serán avergonzados, es decir, verán su fin también. Y claro, cuando extendemos la historia uno piensa en Babilonia, pues Babilonia, aunque no por mano de los hebreos, pero también fue destruida. Y los hebreos dispersados, pero renacidos. Y los romanos, pues de la misma manera, no fueron los hebreos quienes los destruyeron, pero con el tiempo se extinguieron. Y los hebreos, pues aquí en pie. Es como pensar otra vez en esto. Muchos han arado sobre las espaldas de mi pueblo. Es decir, han hecho mucho daño. Pues el Señor siempre ha cortado eso, ¿no? Y aunque la nación ha parecido casi que se ha visto casi muerta, siento que es que ahí está la gracia y la misericordia del Señor. Nos ha levantado una y otra vez a mi pueblo. Sí, podemos verlo como un pueblo en muchas cosas
con dificultades y cuestionable. Pero no significa que el Señor se haya olvidado de su pueblo. Esto lo que significa es que el Señor aún espera mucho de su pueblo. Aún espera que como la nación se fortalecía, pues buscando al Señor, ¿no? Cómo el Señor cortaba las coyundas de los impíos, pues cuando la nación buscaba al Señor, o lea el libro de Jueces, o lea cualquier libro bíblico. ¿En qué momento el Señor mandó juicio y cuándo rescataba al pueblo? Pues cuando el pueblo buscaba al Señor, es que no había otro camino. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos que hacen gavillas, ni dijeron los que pasaban: bendición de Yahweh sea sobre ustedes, les bendecimos en el nombre del Señor. Dice que nuestros enemigos sean como la hierba que pasa, es lo que está diciendo. Es decir, que sean extintos, que se acaben, ¿no? Han hecho mal sobre nosotros, que sea como, mejor dicho, que su historia se termine, que no sea más contada su historia. Y, ¿cómo se evalúa el tema de los enemigos hoy en día? Es complicado, ¿cierto? ¿Cómo se evalúa el tema de los enemigos? Cuando piensas en qué pedir delante del Señor. ¿Qué tipo de enemigos? Empecemos por ahí. Yo insisto en un asunto, y es que no podemos ver simplemente una manera en que superponemos todo y ya tenemos la conclusión. No, tenemos que ser objetivos. Esa palabra es muy clave. Es decir, cómo se evalúa la historia y las cosas para nosotros tener claridad sobre el por qué, ¿no? El conflicto allí de Palestina hoy en día es muy diferente, ojo, muy diferente a esto. Empezando con que, pues desde que Israel se establecía en aquel lugar muy recientemente, pues desde que llegó empezó un conflicto grande allí, simplemente por cómo se dieron las cosas, por cómo aconteció, por la manera en que los colocaron allí. Y donde sea que los hubiesen puesto, pues habría pasado algo similar. Pero históricamente este pueblo que ya vivía ahí por muchos siglos, pues no le había hecho nada a Jerusalén, a Israel. Querer nosotros pensar que este pueblo que está ahí simplemente por ser musulmán o palestino, entonces ya son filisteos o tiene algo que ver con los pueblos antiguos, es un error terriblemente ignorante. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Es como nosotros pensar que por una guerra que había entre chibchas y aztecas, entonces nosotros tenemos que hoy tener un conflicto con los mexicanos. Eso es demasiado tonto pensarlo siquiera. No tiene nada que ver, son pueblos diferentes, somos pueblos diferentes. Eh, Así que el conflicto de hoy es un nuevo conflicto, literalmente es nuevo. No ha pasado ni siquiera una generación, porque es un conflicto que tiene unos 70 años apenas. Sin embargo, sí ha pasado cosas muy duras, muy difíciles. Eh, Así que es muy complicado. Yo lo único que sé al terminar de pensar acerca de la situación de hoy en día es que debemos orar conforme a la Escritura. La Escritura nos enseña dos caminos o dos cosas que deben pasar en nuestra oración acerca de temas de enemigos. Primero, el malvado, ojo, el que hace el mal y vive conforme a eso, el ejecutor de males, llamémosle así, que merece juicio. Por supuesto, que el Señor acabe con ese grupo de Hamas, lo destruya. Que esos hombres malvados que han perpetrado tanto terror, pues sean borrados, ¿cierto? Esa es una parte de la oración y la otra oración es: Señor, compadécete del pueblo. Nos han tratado como enemigos. Y toca hacer un mea culpa que ha hecho la nación para que los odien tanto. Créame que los odios no nacen porque sí. En algunas ocasiones sí, pero muchas veces son causados. Y más allá, ¿qué estamos haciendo hoy? Pero victimizarnos no es el camino.
realmente está en, si Dios está con nosotros, tenemos que mostrar su fruto y Él nos salvará. Él nos salvará. Él nos salvará. Si anteponemos a Dios, estoy seguro que la situación actual va a tener un fin inesperado, diferente. El que se augura hoy en día es que las cosas van muy mal y no podemos cerrar los ojos a eso, en serio que no. No debemos ser tan, como tan obstinados en nuestra manera de pensar. Debemos ser un poquito más flexibles, tener criterio, sentarnos y pensar un poco y meditar sobre la situación y poner nuestro corazón allá, en esa región que el Señor llamó la tierra de Abraham, la tierra de las promesas, una tierra que hoy en día está cubierta en sangre de una manera lamentablemente dura, pero de todo tipo de sangre, ¿no? Quien sea que esté allá está hoy en día en un riesgo terrible, judío, no judío, cristiano, musulmán, ateo, quien sea que esté allá hoy en día está en un riesgo inminente. Eh, Oremos, familia, no nos olvidemos, tampoco seamos eh, indiferentes. Sí hay por muchas cosas que orar. Esa es mi invitación en este día, pensando en los enemigos que han lastimado a nuestro pueblo. eh, Han sido muchos en la historia, pero muchos. Pensar que todo eso se debe acumular en los palestinos es injusto, porque no son. Ellos son una guerra reciente, insisto, una guerra que tiene muchas causas, pero no es el odio. De hecho, para el tiempo en que ellos se establecen allí, no había ningún conflicto entre musulmanes y judíos. Eh, es algo muy reciente y sumar todos los conflictos de tantas naciones, imperios, pueblos, a ponérselos a uno actualmente y verlo como el demonio, lo siento mucho, pero eso no es coherente. Más bien demuestra que no, que debemos investigar un poquito más, que debemos leer más, que debemos enterarnos para no lanzar piedras. No lancemos piedras. De pronto estas se vuelven contra nosotros. Debemos es orar. Eso es lo único que sé. Orar, orar y pedirle al Señor que se compadezca de nuestro pueblo, sí, pero también de los inocentes, aunque sean nuestros enemigos, aunque no piensen como nosotros. Créame que estos musulmanes, estos palestinos, no queman a sus hijos ante Moloch y no tienen las prácticas de los filisteos, pero sí han hecho muchas cosas graves contra nuestro pueblo. Claro que sí, pero es donde le digo, ¿y cómo se mide la justicia? Si yo respondo igual, es que me puse al nivel. ¿Cómo yo ahora puedo decir algo? Ahí ya toca cerrarse la boca y ya. ¿Cómo te defiendo? Así que el nombre del Señor no debería ser manchado en todo esto. No debería. Y por lo tanto es necesario que oremos para que haya un despertar en nuestra nación, en nuestro pueblo, y podamos realmente entonces, si hay una revolución, marcar una nueva historia. Es lo que necesita el mundo ver. Personas diferentes, que piensan diferentes. Mientras la codicia está de por medio, es muy sabido que todo el conflicto de Medio Oriente no tiene que ver ni siquiera con las diferencias de cómo pensamos. Eso tiene que ver es con los recursos y con el territorio. No es más. Es hacernos pensar diferente solamente es una trampa. Todo tiene que ver simplemente con el punto clave que es Gaza, es el territorio como tal, para unos y para otros. Lo que es Israel, allí en la mitad de un mundo árabe, es una piedra en el zapato para ellos. Es difícil por donde se mire todo esto. Así que, mis hermanos, yo no quisiera más, más dolor en esa tierra, no la merece, ya sufrió mucho. Vea cualquier época y pregunte qué ha pasado en Jerusalén, en Israel, y el derramamiento de sangre, no solamente de judíos, sino de tantos pueblos que han pasado allá, es tremendo. O sea, es grandísimo. La historia de esa tierra de verdad que cuenta mucho acerca de la humanidad. Y solo sé que Israel es muy diferente cuando se acerca a Dios. Que el Señor
se acerca a su pueblo una vez más. Padre Celestial, yo te ruego que te acerques a tu pueblo y perdones la maldad que hay en medio de nuestra nación y abre los ojos de los líderes de la nación para que pueda verte. Que el arrepentimiento sea el camino, Señor. Y entonces tú nos salves. Sálvanos, Señor. Sálvanos de nuestros enemigos. Corta las cadenas de los que nos lastiman, de los que nos tienen enganchados, a los enemigos fuertes, Señor, que lastiman a tu pueblo. Pero haz de tu pueblo, Señor, un instrumento de justicia y de luz, de testimonio, Señor, de tu verdad, de lo que es correcto, Señor, para que el mundo sepa que tú nos has escogido, Señor. Te doy gracias porque eres bueno en esta noche. Solo tú eres bueno, Señor. Amén. Que tengan todos una linda noche. Gracias por acompañarnos con el estudio del libro de los Salmos. Que el Altísimo los bendiga a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció.
sobre